Dicen que la vida es un espejo. Lo que das, tarde o temprano, vuelve a ti. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar cuánto poder tienen tus propias acciones para escribir tu destino? Bajo el cielo grisáceo de Castilla, en los días en que el rey Felipe III gobernaba desde su corte en Valladolid, don Alonso de la Serna se alzaba como un hombre temido y admirado. Su ingenio era rápido como un relámpago y su lengua afilada como el filo de un estilete. Sin embargo, en lo más hondo de su pecho ardía un fuego oscuro, una ambición sin límites, capaz de devorar cualquier rastro de compasión. No buscaba gloria, ni honor, ni legado, solo más oro, más poder, más dominio sobre los demás. Por su agudeza, pronto fue nombrado corregidor en una comarca apartada, donde los campos de trigo se mecían al viento y la vida parecía transcurrir sin sobresaltos. Allí, el destino urdió la trampa perfecta. Mateo Pérez, un campesino humilde de manos curtidas y espalda encorvada por años de labor, al labrar un surco profundo en su pequeña parcela, golpeó con su arado algo duro. Cavó con las manos hasta que la tierra reveló su secreto. Un cofre pesado, cubierto de barro, repleto de monedas de oro cuyo brillo cegaba la vista. La noticia, ligera como el soplo de la brisa, pero tan afilada como el filo de una daga, cruzó aldeas y caminos hasta llegar a oídos del corregidor. En cuanto don Alonso escuchó el relato, la codicia le tiñó los ojos de un brillo febril. Conocía bien la ley. Todo tesoro encontrado bajo el suelo pertenecía a la corona, y el campesino, si tenía suerte, apenas recibiría unas pocas monedas como gratificación. Pero en su mente, la ley no era un obstáculo, sino una herramienta para moldear a su conveniencia. Planeó su golpe con fría precisión. De madrugada, mandó prender a Mateo, acusándolo de robar oro de minas reales. La acusación era tan falsa como despiadada, pero en boca del corregidor sonaba irrefutable. Mateo suplicó, juró su inocencia, imploró a gritos que se le escuchara. Sin embargo, sus palabras se estrellaron contra un muro de indiferencia. Las órdenes fueron tajantes, azotes, tormento y la amenaza de una condena que le costaría la vida. Agotado, destrozado y con el cuerpo hecho un mapa de heridas, Mateo terminó por estampar su huella en un documento que no había escrito, confesando un crimen que nunca cometió y cediendo las tierras donde el oro había dormido siglos enteros. Fue así como don Alonso se adueñó del campo y del tesoro. Sin alzar sospechas, selló pactos secretos con comerciantes ricos que, bajo apariencia legal, comenzaron a explotar las vetas ocultas. En cuestión de meses, su casa se llenó de monedas y objetos de plata, y su nombre subió como espuma en las altas esferas. Los elogios llovían sobre él, y pronto la corona lo recompensó con un cargo aún más alto en una región más rica, creyendo que tenía ante sí a un servidor ejemplar, sin imaginar que aquel ascenso estaba cimentado sobre el dolor y la sangre de un inocente. Sobre las colinas de León, el cielo se ennegreció de forma repentina, como si quisiera cerrar cuentas pendientes. Apenas don Alonso de la Serna dejó la comarca, una tormenta sin precedentes se desató con una furia que parecía nacida de lo alto. El agua, mezclada con lodo y piedras, descendió como una avalancha imparable, abriéndose paso por los barrancos hasta dar de lleno contra la mina que él había arrebatado. No hubo campo, casa ni establo fuera de ese punto que sufriera daño alguno. Era como si el torrente tuviera conciencia y memoria, como si supiera exactamente dónde debía descargar su fuerza. En un estrépito que hizo temblar la tierra, la galería recién excavada quedó sepultada bajo toneladas de barro, aniquilando todo rastro del oro. Las monedas invertidas, las herramientas, el esfuerzo de meses, todo se disolvió en un instante, como si jamás hubiera existido. Ni una sola pieza pudo recuperarse. Lo más insólito fue que la choza de Mateo Pérez, hecha de adobe y situada en un terreno más bajo, el lugar que, según toda lógica, debía ser el primero en inundarse, permaneció intacta. El agua, al llegar a su umbral, pareció retroceder, desviándose hacia otro cauce, como empujada por una fuerza invisible. En su nuevo destino, con un poder más amplio y una autoridad que pocos se atrevían a cuestionar, Alonso volvió a encontrarse con una oportunidad que olía a riqueza. La ciudad entera quedó sacudida por un crimen que heló la sangre de sus habitantes. Don Rodrigo de Villalba, uno de los hacendados más acaudalados de la región, apareció muerto en su propia residencia. Junto a su cadáver faltaban cofres de joyas y un cuantioso botín en monedas de oro y plata. Las sospechas cayeron sobre doña Isabel, joven esposa del difunto, y sobre un estudiante pobre con quien, según rumores, mantenía una relación clandestina.
La versión popular hablaba de pasión, traición y codicia, ingredientes suficientes para encender la curiosidad del pueblo. Mientras la investigación aún se desarrollaba, un comerciante rival del difunto buscó al corregidor en secreto. Entre las sombras, le entregó varias arcas llenas de plata, acompañadas de una instrucción breve y directa: que esa mujer no viva para contarlo. La avaricia volvió a encenderse en los ojos de Alonso. Ni una duda, ni una vacilación. En el juicio, su voz fue tajante como un filo recién afilado. Declaró culpable a doña Isabel de conspirar con su supuesto amante para asesinar al esposo y quedarse con su fortuna. La sentencia se dictó con una rapidez que no dejó lugar a defensa: muerte por decapitación. En la Plaza Mayor, ante el clamor del pueblo, la joven caminó con la cabeza erguida, proclamando su inocencia hasta el último aliento. El golpe final de la espada selló su destino, y las monedas de plata se acomodaron pronto en el cofre de Alonso, quien recibió parabienes de sus superiores por su eficaz resolución del caso. Pero la noche siguiente, el verdadero juicio comenzó. Desde las entrañas del silencio, en su dormitorio cerrado, emergió un llanto prolongado, como de alguien a quien le hubieran arrancado la vida sin justicia. Era la voz de una mujer, quebrada de dolor, pero cargada de una amarga claridad que no dejaba dormir. En las llanuras de Navarra, cuando aún el invierno no había cedido del todo, don Alonso de la Serna vio cómo el orgullo de su vida comenzaba a desmoronarse. Su hijo, joven apuesto y heredero de su apellido, cayó enfermo de manera súbita. La mirada se le nublaba, como si sus ojos persiguieran visiones que solo él podía ver. El cuerpo le temblaba sin control, sacudido por escalofríos y espasmos que ningún médico lograba explicar. Alonso, presa de una desesperación que apenas sabía disimular, llamó a los facultativos más renombrados desde Burgos hasta Toledo, pagó sumas exorbitantes por remedios traídos de ultramar, desde ungüentos aromáticos hasta infusiones raras, pero cada tratamiento fracasaba. Día tras día, el muchacho se consumía y la impotencia se instaló en la casa como un huésped perpetuo. Privado de ánimo y con el juicio enturbiado por la preocupación, Alonso fue apartado de su cargo. No obstante, su sed por el dinero sobrevivió intacta, tan firme como el hierro que forja una espada. Pasados algunos años, encontró la manera de colocarse nuevamente en la administración, aunque en un puesto menor. Supervisor de la construcción de diques para contener las crecidas del río Arga, una obra vital para los campos de trigo y las huertas que alimentaban a toda la comarca. Pero la naturaleza de un hombre no cambia con la pérdida. Apenas tomó posesión, empezó a reducir los pagos a los obreros, dejando jornales miserables. Compró madera que se astillaba con las manos y piedra porosa que el agua disolvería en poco tiempo. Cada moneda ahorrada por la miseria ajena acababa tintineando en su cofre personal. Uno de sus asistentes, joven, pero lo bastante sensato para prever el desastre, se armó de valor y le dijo: «Señor, si el río crece, estas defensas no resistirán ni una noche». Alonso soltó una carcajada seca, golpeando con satisfacción el arca de plata que guardaba en su despacho. ¿Resistir? La plata es más firme que cualquier muro, y si el río se desborda, habrá ayudas del reino, y yo sabré recoger mi parte. El cielo, sin embargo, escribía otra cuenta. Llegó la estación de lluvias, y durante semanas el agua no cesó de golpear los tejados y los campos. El Arga, hinchado y oscuro, empezó a rugir como una fiera encadenada. Una noche, con un estampido que atravesó la tierra como un trueno de guerra. El dique que Alonso había mandado levantar, a base de materiales ruines y manos exhaustas, se abrió en un colapso brutal, como si hubiera estado hecho de barro y papel. Las aguas, enfurecidas como si quisieran borrar todo rastro de vida, se llevaron consigo campos enteros de trigo dorado, huertos repletos de frutos y hasta el último saco de grano que los campesinos guardaban para sobrevivir el invierno. Casas levantadas con décadas de trabajo se vinieron abajo en cuestión de segundos, y el aire se llenó de un estrépito de vigas al quebrarse, junto con gritos y llantos que se mezclaban con el rugido del río. En una sola noche, la comarca pasó de la calma a la ruina. Cientos de familias quedaron sin techo, sin sustento, sin más que el barro que cubría sus pies. Cuando al fin el agua comenzó a retirarse, dejando tras de sí un silencio húmedo y pesado, entre los restos del dique derrumbado, apareció algo que heló la sangre de los presentes. Una estatua de piedra, erosionada por el tiempo, con un rostro que era la viva imagen de don Alonso de la Serna. Arrodillada, con la cabeza inclinada y la espalda encorvada,
Parecía implorar perdón en un gesto eterno de sumisión y vergüenza. Las voces corrieron de boca en boca y el murmullo se convirtió en sentencia. Aquel era el sello de la justicia celestial, el castigo visible al funcionario que había traicionado al pueblo para engordar su propio cofre. Lo que nadie pudo explicar fue por qué la riada no lo había matado. Una ola descomunal lo arrastró por el cauce embravecido, golpeándolo contra piedras y ramas, hasta que un pescador de corazón noble lo sacó de las aguas, inconsciente y más muerto que vivo. Salvó la vida, pero su cuerpo quedó quebrado, la piel abierta en llagas, una pierna rota y la mirada perdida de quien lo ha perdido todo. De señor altivo y temido pasó a ser un mendigo cojo, enfermo y sin honra. En una mañana gris, hambriento, mareado y con un dolor punzante en el pecho, se desplomó frente al portón carcomido de un viejo santuario olvidado por todos. Allí, como enviado por el destino, apareció Antonio Cordero, un joven herbolario que vivía en los alrededores. Sin vacilar, lo cargó sobre su espalda y lo llevó hasta su humilde choza de paja. Día tras día, subía al monte para recolectar hierbas medicinales, las servía con paciencia en un jarro ennegrecido y abollado, y lo alimentaba hasta arrancarlo de las garras de la muerte. Durante aquella convalecencia, Alonso, curtido en años de codicia y tratos turbios, notó que aquel viejo jarro no era un utensilio común. A pesar de la capa de hollín y de las abolladuras, su instinto le susurraba que bajo la suciedad se ocultaba algo de gran valor. Y entonces la chispa de la avaricia volvió a encenderse en sus ojos. Con voz quebrada, fingiendo una gratitud que no sentía, dijo entre lágrimas: «Hermano, me has devuelto la vida. Ese jarro, siento que guarda mi suerte. ¿Por qué no me lo vendes? Te daré lo que me pidas». Antonio, ajeno a toda malicia, soltó una carcajada franca. «¿Venderle esto? Si hasta para encender el fuego me parece inútil. Si lo quiere, lléveselo. No me debe nada». Así, Alonso se adueñó del jarro sin soltar una sola moneda, guardándolo como si fuera un botín sagrado. Apenas tuvo un momento a solas, lo limpió con minuciosidad, retirando el hollín y la mugre acumulada durante años. Bajo aquella costra opaca emergió un objeto que parecía imposible encontrar en manos de un humilde herbolario. Una pieza de jade antiguo, perfectamente tallada, intacta, con un brillo profundo que atrapaba la luz como el agua en calma. La vendió a un comerciante de antigüedades por una suma obscena de dinero, suficiente para desterrar cualquier rastro de miseria de su vida. En pocos días, el hombre que había vagado por las calles como un mendigo harapiento reapareció vestido con sedas finas, hospedándose en la posada más costosa de toda Sevilla, como si nunca hubiera probado la miseria. Esa misma noche, encerrado en su habitación alfombrada, con un vino añejo sobre la mesa y una lámpara de aceite proyectando sombras doradas en las paredes, comenzó a contar y recontar los billetes, acariciándolos con las yemas como si fueran seda. Sonreía, imaginando el regreso de los banquetes, las mujeres, las apuestas y el lujo que tanto extrañaba. Pero de pronto un dolor agudo, como un hierro candente, le atravesó el pecho de lado a lado. Intentó incorporarse, gritar para llamar al posadero, pero su garganta no emitió más que un gemido ahogado. Fue entonces cuando un pensamiento, frío como un cuchillo, le cruzó la mente. El remedio que le había devuelto la vida días atrás contenía una hierba rarísima, la orquídea de roca, que crece prendida a los acantilados más peligrosos y que ningún boticario común conserva en su inventario. La primera vez, Antonio Cordero había arriesgado el cuello para arrancarla de su escondite y salvarle. Ahora, por más dinero que tuviera, ni la bolsa más abultada podría poner esa flor en sus manos a tiempo. El dolor se intensificó como una marea que lo ahogaba por dentro. Se desplomó de la cama, rodando hasta el suelo, aferrado con desesperación a la bolsa de plata. Sus ojos comenzaron a nublarse, y mientras el aire se le escapaba en jadeos, una sucesión de imágenes golpeó su mente. El oro arrebatado a un campesino indefenso, las sentencias injustas firmadas con su puño, el dinero robado en la obra del dique que dejó a tantas familias expuestas a la ruina. Y por encima de todo, el rostro franco de Antonio, el único que lo había salvado sin pedir nada, al que él había engañado con la misma frialdad con que se exprime un limón. Quedó allí, solo, sin una mano que le cerrara los ojos, rodeado por aquello que más había amado. Monedas que tintineaban inútiles en la penumbra, incapaces de comprarle un solo segundo más de aliento.
Porque el cielo, aunque parezca distante, ve sin pestañear, y al que deja que la codicia lo gobierne, le presenta la cuenta, siempre, tarde o temprano. Lección de vida. La ley de causa y efecto. En la vida, nada ocurre por casualidad. Cada palabra, pensamiento y acción que sembramos es como una semilla que tarde o temprano dará fruto. Si plantamos bondad, cosecharemos paz. Si sembramos engaño o egoísmo, la vida nos devolverá sufrimiento. La ley de causa y efecto nos enseña que somos arquitectos de nuestro propio destino. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos transformar el presente y el futuro con decisiones conscientes. Ayudar sin esperar recompensa, perdonar sin rencor y actuar con rectitud son inversiones seguras para un mañana más luminoso. Recordemos siempre, lo que enviamos al mundo regresa a nosotros multiplicado. Por eso, cultivar un corazón compasivo y una mente clara no solo es un acto de amor hacia los demás, sino también el mejor regalo que podemos hacernos a nosotros mismos.